Buenas noches. Tenemos el agrado de dirigirnos a ustedes para saludar su participación en nuestra segunda edición del Seminario de Actualización Jurídica Penal. El mismo que el acceso será libre, la certificación tendrá una inversión como derecho académico, un valor curricular de 13 horas académicas y se obtendrá de manera digital en formato PDF. Asimismo, saludamos la participación del doctor Valentín Rodolfo Soto Llerena, quien nos ha honrado con su participación en nuestra segunda edición del Seminario de Actualización Jurídica Penal. El doctor Valentín Rodolfo Soto Llerena expondrá el tema Lineamientos para la prevención del lavado de activos en las instituciones financieras. El doctor es magíster y doctor en Derecho por la Universidad Nacional de Piura, maestría en Gestión y Dirección de Empresas Constructoras e Inmobiliarias por la Pontificia Universidad Católica del Perú y Universidad Politécnica de Madrid, España. Es especialista en Justicia Constitucional y Derechos Humanos por la Universidad de Pisa, Italia. Es especialista en Gestión Municipal por la Universidad ESAN, especializado en Derecho Penal con mención en delitos de corrupción de funcionarios, en Derecho Bancario y Financiero y en gestión de riesgos financieros. Es abogado con más de 20 años de experiencia en el sector público y privado en casos relacionados a corrupción de funcionarios. Es expositor nacional e internacional en Derecho Penal y Corrupción de Funcionarios. Es socio fundador del estudio jurídico Valentín Soto y Abogados. Expresidente del Comité Directivo de la Asociación Nacional de Administración Tributaria del Perú, ASAT. Autor de artículos en Derecho Penal. Sin más preámbulos, le cedo la palabra al doctor Valentín Rodolfo Soto Llerena. Adelante, maestro. Está apagado su audio, doctor. Buenas noches con todos. Ante todo, al mismo tiempo un agradecimiento al Centro de Altos Estudios Jurídicos que en esta segunda oportunidad desarrolla un evento de tal magnitud de los que ya nos tiene acostumbrados y por supuesto con el liderazgo y la participación protagónica a nivel académico en este tipo de eventos por parte del doctor Cristian Díaz Calderón. En ese sentido, nosotros tenemos en esta oportunidad la suerte, creo yo, de aportar en un escenario de efecto hélice que va a siempre analizar un espacio penal con un espacio de las finanzas o el derecho financiero o de las unidades de inteligencia financiera. ¿Esto por qué? Porque he considerado pertinente que en la época en que vivimos y cómo va avanzando justamente la transformación digital que tendrá que de todas maneras tocar a todos los abogados para poder estar acorde con este avance tecnológico que en la actualidad tenemos y que nos va a significar definitivamente reducir los tiempos muertos a nivel jurídico. Por eso nos hemos animado a tocar 7 puntos. Primero, los instrumentos internacionales de prevención del lavado de activos en el sistema financiero. Segundo, el delito de lavado de activos dentro de sus 3 escenarios, sea concepto, etapa y fases, para luego pasar a mostrar las debilidades del sistema financiero, que las mismas son aprovechadas por las organizaciones criminales para lavar dinero. Asimismo, analizaremos el rol del sistema financiero en las operaciones de lavado de activos y nos ingresaremos a analizar la normatividad nacional orientada siempre a la prevención del lavado de activos en el sistema financiero para después en el decantar de la ponencia establecer lineamientos y políticas de prevención de lavado de activos en el mismo sistema financiero. Todo ello con el propósito de establecer una temática base, ¿no? Que como título tiene lineamientos para la prevención del lavado de activos en
en el sistema financiero. Entonces, cuando entramos ya a identificar cuáles son los instrumentos internacionales de prevención de lavado de activos en este mundo financiero, siempre nos viene a colación en la memoria los años 80, en donde en los Estados Unidos y en el Consejo de Europa, para ser exactos, se impulsaron medidas para la prevención del lavado de activos en el sistema financiero. Se dictaron en esos espacios un conjunto de disposiciones legales y recomendaciones consistentes en el riesgo y la comunicación de determinadas operaciones con dinero. Por un lado, sea en efectivo, y por el otro lado, por supuesto, sin perder de vista la orientación a estimular una actitud antilavado en el sector bancario, ¿no? Esto hay que remarcarlo en lo que corresponde en el antilavado del sector bancario, ¿no? Entonces, estas medidas y estas recomendaciones se consolidaron y fueron avanzando como políticas de prevención antilavado con la Convención de Viena. A raíz justo de esta convención se generan otras medidas que se han venido generalizando y ya se han venido convirtiendo en útiles políticas de prevención de lavado de activos, ¿no? Y esto ha generado un efecto internacional por difusión de diferentes organismos públicos y privados que no hay que dejarlo de mencionar, porque se conforman esa élite de instrumentos que han servido para la internacionalización y, por qué no decirlo, hasta la estandarización de las políticas, de las estrategias y medidas preventivas contra el lavado de activos, ¿no? Podemos recordar, por ejemplo, hace poco tuvimos un caso de la estandarización internacional como base legal para combatir el lavado de activos, ¿no? Eso está plasmado en el Grupo de Acción Financiera Internacional que data del año 2012. También se trabaja mucho con la Directiva 2005-60-CE del Parlamento Europeo y del Consejo Europeo, relativo siempre en esa línea a la prevención, pero en este caso a la utilización del sistema financiero. ¿Para qué? Para el blanqueo de los capitales y la financiación también del terrorismo. Toda esta directiva que data desde el año 2005. Entonces, también podemos hablar de la Declaración de Principios para la Prevención del año 96, que se dio en una federación latinoamericana. Se puede hablar también de directivas de comunidades europeas para blanqueo de capitales del año 91, por la utilización del sistema financiero. Un tanto importante también como norma internacionalizada es las 40 recomendaciones del Grupo de Acción Financiera del Blanqueo de Capitales del año 1990, la Declaración de Prevención de Uso Efectivo del Sistema Bancario, ¿no?, para el lavado de dinero del año 1989, para ser exactos, en Basilea, la Convención de Naciones Unidas del año 1988, que nos habla ya justamente de los estupefacientes y sustancias psicotrópicas. El año 1980 también tenemos las recomendaciones del Comité del Consejo de Europa respecto al encubrimiento de capitales, y así también el reglamento modelo americano en lo que correspondería al delito de lavado ya de activos, ¿no?, en lo que corresponde también a lo relacionado a tráfico ilícito de drogas o delitos graves que datan del año 92 al año 99. Entonces, todo este panorama de instrumentos internacionales son vitales para poder entender esa secuencia lógica, estadística, histórica de la prevención del lavado de activos en el sistema financiero, que son normas que se recogen y que por experiencia propia podemos decir que son de vital importancia sonada para poder entender lo que corresponde el delito de lavado de activos, ¿no? O sea, cuando nos preguntamos qué es entonces lavado de activos, qué concepto tenemos, cuáles son las etapas, cuáles son las bases, en alguna oportunidad, en alguna aula universitaria de pregrado o maestría que me han hecho alguna pregunta de esa naturaleza, y en el debate mismo hemos posicionado y establecido una dinámica de debate, un concepto, creo yo, uniformizado, ¿no? Entiéndase que
es el proceso en virtud del cual los bienes de origen delictivo se integran al sistema económico legal, se integran, miren esa palabra, se integran al sistema económico legal con apariencia, y eso entre comillas es subrayado, con apariencia de haber sido obtenidas de forma lícita. Entonces, este delito siempre es posterior. Por sentido común podemos advertir entonces que a cualquier conducta delictiva precedente como tráfico ilícito de drogas, como secuestro, como delitos tributarios, ¿no? Siempre es posterior. Entonces, ese delito de lavado de activos es un conjunto, entiéndase, de operaciones realizadas por una o más personas que tienen que ver desde el aspecto natural y desde el aspecto jurídico, que van a ser tendientes a ocultar o disfrazar el origen ilícito de bienes o recursos que provienen de actividades delictivas. Y estas actividades delictivas, ¿mediante qué? Mediante la realización de varias operaciones. Operaciones que pueden ser financieras, por cierto, pero que al final siempre terminan encaminadas a encubrir cualquier rasgo de origen ilícito de los recursos. Entonces, este injusto penal, cuando lo analizamos, podemos decir que se constituye como un delito complejo, en el que confluyen varios bienes jurídicos mediatos o inmediatos. Estos últimos comprenden, por supuesto, los verdaderos objetos de protección penal. A eso los debemos, de protección penal. Los mismos que se refieren a qué cosa? A la libre competencia, a la eficacia de la administración de justicia, en donde se tiene que actuar, esto definitivamente, en representación de qué? Del bien jurídico mediato, entiendas lo que corresponde al orden económico. Ahora, cuando escogimos el espacio ya del orden económico, podemos hablar entonces de espacios con denominación de fases y etapas de lavado de activos, ¿no? Entonces, la doctrina mayoritaria, por cierto, son tres las fases de colocación y ocultamiento, la fase de conversión y la fase de integración de los capitales a la economía normal y normal, que van de un lado como corresponde a un mercado oficial. Pero cuando hablamos de la fase de colocación y ocultamiento, estamos hablando en una forma que va a consistir en evadir a los órganos de control de la administración de justicia a través de la introducción del dinero ilícito del mercado y causas económicas. Y cuando mencionamos la fase de colocación y ocultamiento, también pues viene con esa línea la fase de conversión. Y esta fase de conversión implica la transformación de un objeto por otro diferente, y que trae como resultado irrelevante, que viene a significar la mutuación, que resulta irreversible, ¿no? Entonces, lo que se busca en esta fase de conversión es borrar todo signo del origen ilícito. Es aquí donde justamente se busca el borrar todo indicio, todo signo, todo ápice que genere un origen ilícito. Entonces, si vamos a hablar de lavar o blanquear dinero, ahí estamos en justamente la importancia de esta fase de conversión. Ahora, utilizando esto para lo que corresponde a las empresas, en lo que van a la compra de bienes, pues definitivamente vamos a encontrar cómo se va complicando justamente el seguimiento del flujo de fondos operacionales. Si vamos nosotros encontrando, ¿no?, cómo borrar todo signo de este origen ilícito, en ese camino, en ese puente de complejidad, vamos a encontrar que resulta casi complicado, por no decirlo menos, la identificación o el seguimiento del flujo de fondos operacionales. Independientemente que como tercera fase tengamos la integración de los capitales que ya van a la hora de integrarse, a la hora de sumarse a la economía formal y al mercado común. Y esto con el propósito de ¿qué? De buscar establecer, y ahí viene la otra palabra que siempre lo menciono, una apariencia de legalidad de los bienes. No solamente esa apariencia de legalidad, sino también empieza a buscarse la adaptación al
al proceso económico de cada país. Y con esa adaptación, con esa apariencia de legalidad, vamos a encontrar que se van a evitar todos los grandes despilfarros con el fin de evitar sospechas sobre su procedencia. Vean esa secuencia: colocación y ocultamiento, conversión e integración de capitales a la economía formal. Importante establecer esa secuencia lógica para saber sobre qué puntos podemos identificar el otro espacio que necesitamos explicar, las debilidades del sistema financiero. Están identificadas estas tres fases y podemos, por sentido común, saber en dónde podríamos tener esas debilidades, pero en qué escenarios, en el escenario del sistema financiero, porque son aprovechados por las organizaciones criminales que están siempre trabajando para lavar. Entonces, todas estas organizaciones criminales, con la intención de blanquear sus activos ilícitos, aprovechan las debilidades del sistema financiero y, por el contrario, más bien emplean un conjunto de mecanismos y diversos artilugios con un alto contenido de ingeniería financiera. Me atrevo a decirlo, de altísimo contenido de ingeniería financiera, con un altísimo alto desarrollo de inteligencia informática ligada a esta ingeniería financiera, que incluye desde medios corporativos a instrumentos financieros como por ejemplo los fideicomisos, para buscar una legalidad de un instituto jurídico que siempre tiene que ser analizado con el propósito de esa gran debilidad o ese gran plato exquisito con que se sirve el fideicomiso para que sea desgustado. ¿En qué cosa? En el blanqueo de los activos. Entonces, es ahí donde con este fideicomiso que va más allá, aparece ¿qué cosa? El oscurecer las identidades. Se van debilitando y se van ocultando las identidades de los beneficiarios finales de un activo, o el origen y el destino de los fondos, ¿no? Entonces, estos caminos que van sosteniendo los vehículos corporativos que se van desplazando en las fases que he mencionado, también se usan a veces en los esquemas criminales como fuentes de ingreso legal. Vean ustedes cómo se va con esa debilidad del sistema financiero, se va legalizando o se va generando con estos artilugios un conjunto de mecanismos que no nos hacen más que notar la debilidad del sistema financiero. Este sistema financiero que muy bien ha sabido, correcto, aprovechar, ¿no?, en luchar contra estas organizaciones criminales, ha traído ¿qué cosa? Ha traído consecuencias como que los bancos a nivel mundial, independientemente del modelo de banca que hubiera adoptado, banca múltiple o banca especializada o banca de primer piso, segundo piso, lo que ustedes consideren, pero siempre hablando del tema del sistema bancario o del sistema de intermediación bancaria o financiera, se constituyeron o se vienen constituyendo hoy como uno de los sectores económicos altamente regulados por la Unidad de Inteligencia Financiera en el mundo, la UIF, Unidad de Inteligencia Financiera. Y desde esa perspectiva económica, los bancos, al constituirse como un canal por el que se aplica la política monetaria de un país, dejan de pertenecer exclusivamente a sus accionistas. Esto genera, por supuesto, que el Estado tenga que intervenir en ellos a través de medidas reguladoras. La Unidad de Inteligencia Financiera, por ejemplo, en nuestro país, que actúa como una superintendencia adjunta, se encuentra a nivel de banca, seguros y valores. Imagínense la gran importancia que se le tiene que dar y que muy pocas veces es mencionado o genera responsabilidad por quienes tienen la responsabilidad de designar a los representantes en las unidades de inteligencia financiera de nuestro país. ¿Qué sucede además? Sucede además que, debido a esa estrecha relación entre las instituciones financieras y las operaciones de riesgo por lavado de activos, muchos países
en atención a las recomendaciones internacionales que provienen de los instrumentos internacionales que he mencionado al inicio, que son más de 10, generan ya un efecto de elaborar una legislación uniforme antilavado. Y esta uniformidad de legislación antilavado viene en base al principio que para combatir el lavado de activos hay que detectar ciertas operaciones, y ahí viene otra palabra, sospechosas, que va sumado al reporte de operaciones sospechosas. Pero ¿qué pasa? Pasa que estos mecanismos legales hay que darles a los pioneros, a la redacción legislativa, al soporte normativo, que se encuentran en lo que con nosotros podemos aportar en nuestra legislación, resultan ser deficientes y en el peor de los casos no se aplican como debe de ser. ¿Eso qué quiere decir? ¿No? Que informando oportunamente a las autoridades competentes sobre cualquier riesgo de operación sospechosa que no se da, no se tiene esa inmediatez, no se tiene ese efecto respuesta inmediata, independientemente de los problemas que pueden haber presupuestales o de recursos humanos o de capacidades técnicas, pero sí tenemos la gran herramienta normativa que nos puede servir justamente para fortalecer esa legislación antilavado, ¿no? Entonces, cuando en algún momento hemos conversado con especialistas en la materia, con la expertise, que le dije al inicio, es expertise criminalística financiera, o sea, penal financiero, ¿no? Encontramos que en ese binomio de especialidades jurídicas, otra de las debilidades que van sumando al sistema financiero, que muy bien no son aprovechadas por las organizaciones criminales, hay que decirlo. ¿En dónde está? Nosotros hemos identificado en los diferentes reportes de análisis que hemos tenido a la vista, se enmarcan en los depósitos, ¿no? Los depósitos porque es el punto de entrada de dinero metálico en los bancos. Segundo, las transferencias, porque se constituyen un flujo internacional de dinero en metálico de un banco a otro. Tercero, los giros, porque en los giros justamente nacen las transferencias de dinero metálico dentro o desde el propio sistema bancario. Entonces, ante ello, estamos ante la identificación de un soborno, efectivamente, a empleados, a funcionarios bancarios, que principalmente entre ellos se ubican los grandes niveles. ¿Y esos grandes niveles dónde están? Son aquellos que están próximos al depósito, son aquellos que están próximos a las transferencias de fondos, porque es ahí donde está el dinero metálico, es ahí donde está la entrada del dinero, es donde está el flujo internacional, es ahí donde está la transferencia, y todo ello tiene que trabajarse definitivamente con un soborno a empleados o funcionarios bancarios que están en ese entorno de esos escenarios. Por nuestra parte, particularmente, consideramos que bien podríamos establecer que estos puntos, ¿no?, vulnerables del depósito, de la transferencia y giro, deben ser los espacios donde los bancos deben concentrar, a nuestro modesto entender, y es la oportunidad de concentrar sus programas, sus estrategias y técnicas de prevención con la finalidad de detectar e identificar oportunamente operaciones inusuales, operaciones sospechosas, ¿no? Entonces, en ese extremo de identificación, ¿no?, de puntos vulnerables, tenemos que mencionar que el sistema financiero ya, cuando hablamos ya de un banco, pero en la sumatoria de todo el sistema, estamos ante la identificación de un rol del sistema financiero en las operaciones de lavado de activos. Y ese rol como sistema financiero no es otra que la institución mediante la cual las organizaciones criminales, de manera premeditada o hasta no premeditada, blanquean sus ingentes activos de origen ilícito. Es ahí donde los bancos, ¿no?, en especial, se han convertido en un medio importante para las operaciones de lavado de activos y otros delitos financieros a raíz
que estos ofrecen una gran variedad de servicios, como una gran diversidad de instrumentos a través de los cuales se puede dar una apariencia de legalidad a los activos de procedencia ilícita, ¿no? Entonces, este sistema financiero, a nuestro entender y a título personal, ha sido siempre una vía natural, con la terminología no básica, una vía natural de tránsito, una vía natural de peaje para las operaciones de lavado de dinero de procedencia ilícita. Estos bancos definitivamente se constituyen la puerta primordial o la puerta de entrada y salida más accesible para introducir el dinero de origen delictivo en la economía que tiene un contenido legítimo. Entonces, ante una economía legítima, yo tengo que analizar qué cosa. La casuística o la tipología internacional de todas las operaciones de lavado de activos para establecer qué cosa. La muestra de cómo se viene desarrollando de manera reiterativa la utilización directa o indirecta respecto de una unidad o de una entidad bancaria sobre operaciones sospechosas. Porque cuando nosotros empezamos a hacer un análisis respecto de este tipo penal, podemos advertir que hay un crecimiento globalizado. Y ese crecimiento globalizado nos lleva a una diversificación del sector financiero que va a coadyuvar ¿a qué cosa? Al uso de las operaciones de lavado de activos para que se multipliquen. ¿Y cómo se van multiplicando? Se van multiplicando porque las ganancias van subiendo ganancias de manera vertiginosa, con dimensiones que definitivamente tienen que tener una explicación o una manifestación científica, informática o financiera que definitivamente va con la criminalidad organizada. Entonces, es importante esos datos que nos van a identificar o a señalar que el sistema financiero actual, a título personal, es totalmente distinto a lo que era antes. Hoy en día podemos hablar de una banca inmensamente grande, mucho más compleja. Estas entidades, por la misma necesidad de sus operaciones financieras, han creado y basta con estudiar sus estructuras internas, orgánicas, donde vamos a encontrar una estructura operativa y de control cuya vigilancia y regulación genera una total dificultad a la simple vista para una organización interna, pero para una organización criminal, más bien incentiva el ingreso de dinero ilícito al sistema financiero. No obstante, ¿verdad? No obstante, hay que también mencionar, ¿no? Las organizaciones criminales se van adaptando. Las organizaciones criminales se van adaptando. En esa ingeniería financiera criminalística, hasta forense podríamos decirlo, se va reinventando. ¿Y se va reinventando por qué? Porque tiene que seguir manteniendo esos indicadores de utilidad en base al lavado de dinero a través de los bancos. Esa ingeniería, ¿no?, informática, esa ingeniería estadística, es justamente la que va debilitando al sistema financiero. Porque el sistema financiero, definitivamente, ante todo ese avance tecnológico, ante todo ese avasallamiento tecnológico, y sabiendo que tiene que trabajar como paso obligatorio de capitales de origen ilícito, en el tiempo y en el decantar de sus operaciones, se van convirtiendo en ilícitas. Esto quiere decir que los bancos, al margen de su condición, categoría o nivel, continúan siendo las vías más transitadas y transitables para el inicio o conclusiones de una u otra forma, lo que le denomino yo el circuito delictivo que recorre o recorrería todas las organizaciones criminales dedicadas a brindar servicios de lavado de activos. Son las vías más transitadas y transitables.
este proceso de lavado de activos o de lavado de dinero, ¿no? O de dinero metálico en el sistema financiero, o también hay que mencionarlo porque seguro que algunos de ustedes estarán pensando, ¿y qué debemos de decir sobre los paraísos fiscales? ¿No? Estos paraísos fiscales y financieros que se desarrollan a través de un proceso que transita etapas de colocación, intercalación, es importante, y además el de integración. En este proceso de colocación, intercalación y de integración, teniendo siempre presente que en cada una de estas etapas la utilización de la intermediación financiera es fundamental. Intermediación financiera que lo vengo mencionando constantemente para que quede en la identificación de lo que significa cada una de estas etapas. La etapa de colocación, cuando estamos identificando el dinero ilegal, ¿no? Que se deposita en bancos, yo utilizo este término, en bancos tolerantes, ¿no? En bancos tolerantes, y se le combina por instrumentos de pago cómodos, como cheques de gerencia, cheques de viaje u órdenes de pago, que tienen como ventaja, ¿qué cosa? Su fácil aceptación. Y en esa fácil aceptación, la ausencia de la identificación del titular específico o la carencia de un titular específico, la cual va generando la facilidad en el tránsito y la facilidad del encubrimiento del lavador. Es ahí donde tenemos identificado justo la etapa de colocación. Y cuando vamos a la etapa de intercalación, vamos a establecer que no es otra cosa que la transferencia, ¿no?, a cuentas en el exterior, ¿no?, o se abren nuevas cuentas en el país de origen para recepcionar los pagos de reventa, caso siempre a través de nuevos cheques emitidos por terceros. La clásica y la modalidad que siempre en la estadística encontramos cuando analizamos el tipo penal, los pagos de reventa, ¿no?, nuevos cheques emitidos por terceros. Y con ello pues estamos a la etapa de integración. En esta etapa de integración, y es importante decirlo en este plenario, se constituye en el dinero reciclado, ¿no?, en donde el dinero reciclado se vuelve a insertar en áreas financieras más consolidadas, donde pertenece, ¿qué cosa? Pertenece como reserva. Y esa pertinencia o esa forma de permanecer como reserva para la reinserción de las organizaciones delictivas. Entonces, vean estas tres etapas relacionadas a las tres que hemos mencionado. Definitivamente tenemos que aterrizar, mis queridos colegas, ¿no?, y presentes en este magnífico plenario convocado por esta organización tan importante, es respecto de la normatividad nacional. Esta normatividad nacional que tenemos que funcionarla para conocer, ¿no?, si hay una orientación de prevención de lavado de activos en el sistema financiero. Entonces, la legislación nacional, como la mayor parte de los estados miembros de la OEA, se han adaptado o han adoptado un ordenamiento jurídico interno en razón de las recomendaciones del reglamento modelo de la CICAP o de la OEA. Siguiendo esos lineamientos y recomendaciones internacionales, se promulgó, y hay que tenerlo presente, el Decreto Supremo 03/2018, en donde se aprueba el Plan Nacional de la Lucha contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo. Este plan, este conocimiento público, se desarrolla como mecanismo que aspira a combatir o contribuir, en todo caso, con el fortalecimiento del sistema de prevención de lavado de activos. Además, que también amplía a lo que correspondería al financiamiento del terrorismo y su finalidad principal, proteger la integridad y la estabilidad del sistema económico financiero. Entonces, las normas para la prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo establecen una serie de medidas orientadas a prevenir el lavado de activos en el sistema financiero. Por supuesto que sí, pero que esta norma es de aplicación definitivamente para sujetos obligados también. Entiéndase, y basta mencionar las sociedades de agentes de bolsa, las sociedades de intermediación de valores, las sociedades administradoras
La unidad de inteligencia financiera, en donde tiene sus representantes, basta recordar un representante del Ministerio de Economía y Finanzas, un representante de Nacional, un representante de aduanas, etcétera, etcétera, que son justamente las entidades que tienen como medidas de orientación la prevención del lavado de activos, en aplicación de que se constituyen los sujetos obligados justamente a reportar operaciones sospechosas o de todas maneras a la identificación de que como instituciones son parte, independiente de ser obligados, a reportar estas operaciones. A estas empresas, a estas instituciones, perdón, se les exige una debida diligencia en el cliente. ¿Por qué? Porque tienen que identificar al cliente, tienen que verificar la utilización y el empleo de documentos, tienen que identificar la estructura o las medidas razonables para poder corroborar propiedad, control, información y hacer toda la diligencia que por relación comercial va ligada a las operaciones realizadas en cada una de estas operaciones sospechosas. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que aquellas que son consistentes a las fuentes del conocimiento, entiéndase del cliente, del negocio o del perfil del negocio, que van sumados a las fuentes de los fondos cuando son necesarios y que tienen la documentación debida, definitivamente, en virtud de ello, todo proceso tiene que ser identificado de una manera diligente y común a favor del cliente. Pero cuando vamos al otro extremo de identificar por revisión de los riesgos existentes, en especial en los casos de clientes incluidos en las categorías de alto riesgo, pues estamos ante la identificación de una operación sospechosa. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando vamos a la identificación de una operación sospechosa, la normativa antilavado que ya en la materia del sistema financiero prescribe que los sujetos obligados deben desarrollar políticas y procedimientos destinados a obtener un conocimiento adecuado de la identidad de los clientes. ¿Y esto con qué? Con el ánimo de contar con un manual de la prevención del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Entonces, independientemente de ello, podemos recordar las disposiciones legales de la Ley 27693, el Plan Nacional de Lucha contra el Lavado de Activos, la resolución de la SBS, la 838 del 2008, y así sucesivamente, pero todas resultan importantes, como por ejemplo mencionar también la resolución de la SBS, la 5709 del 2012, la 2249 del 2013, todas estas normas que van siempre ligadas a la prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo, aplicables a los casinos y tragamonedas, a la prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo, también al financiamiento para lo que es la identificación del terrorismo para los notarios de la República del Perú, también lo que corresponde a la aplicación a los agentes de aduana y dueños, consignatarios o consignantes autorizados para operar como despachadores de aduanas también. Entonces, todo esto en conjunto de normativa nacional y la parte dogmática que he explicado dentro del sistema financiero, pues nos hace ya presentar alguna medida para prevenir el lavado de activos en el sistema financiero. En el devenir, creo yo, de los años, la colaboración entre el sistema financiero en las políticas antilavado ha adquirido una notable importancia. ¿Y por qué? Porque los actos de colaboración se circunscriben en la identificación y reporte de las transacciones sospechosas. Hay que saber que los expertos ya admitieron que la penetración de dinero sucio en los bancos ha permitido rastrear mediante una investigación criminalística financiera su procedencia ilícita. Y para lograr el éxito de esta investigación es imprescindible contar con el apoyo de todos los bancos. Es en ese sentido que, a fin de fortalecer, motivar toda la colaboración mutua, lo menciono siempre, la colaboración mutua en la lucha contra el lavado de activos, nace definitivamente como plataforma básica y sustantiva la legislación preventiva antilavado, ¿no? Que tenga que tener la prescripción, ¿no?, de las obligaciones y sanciones específicas que deben de recaer sobre los operadores y sobre las instituciones financieras. En ese sentido, no menos
serie de medidas, políticas y normas, tanto a nivel nacional e internacional. Estas medidas nacionales e internacionales, las cuales van consideradas como instituciones para exigir a sujetos a reportar operaciones sospechosas, y como operaciones sospechosas el prevenir que las organizaciones criminales puedan lavar los activos. Entonces, estos sujetos obligados deben actuar conforme a lo que les he mencionado. Hay que reiterarlo al manual de prevención de lavado de activos para asegurar el adecuado funcionamiento del sistema de prevención de lavado de activos. Eso es fundamental. Además, debo de mencionar que los sujetos obligados deben llevar y mantener actualizado el registro de operaciones del sistema de prevención de lavado de activos y de financiamiento del terrorismo. Es importante. Siempre me hacen esta pregunta y la respondo en esta ponencia. Es importante, ¿por qué? Porque esto va a permitir detectar cualquier operación que va relacionada, uno, con el monto que sea igual o mayor a $10.000 americanos, o su equivalente en moneda nacional u otras monedas. Que el monto sea igual o mayor a $50.000 americanos, o su equivalente en moneda nacional u otra moneda. Esto cuando se realice o se intenten realizar por el beneficio de una misma persona durante un mes calendario, o en cuyo caso se considerará como una sola operación. Importante tener este registro de operaciones del sistema de prevención actualizado. Entonces, sumado a ello, estos sujetos obligados siempre deben de comunicar a la Unidad de Inteligencia Financiera, en nuestro caso Perú, las operaciones realizadas o que se hayan realizado o intentado no realizar, ¿no?, como consideraciones de operaciones sospechosas, sin importar, y este es otro dato, sin importar los montos involucrados, que de manera inmediata y suficiente, en un plazo, ¿no?, que pueda significar, independientemente de la naturaleza y la complejidad, una respuesta de operación sospechosa inmediata que permita la elaboración, recopilación de la documentación y remisión del ROF, Registro de Operaciones Sospechosas, a la Unidad de Inteligencia Financiera, el UIF del Perú, que no debe de, a mi modesto entender, exceder de los 15 días, ¿no?, de haberse detectado. Siempre, por supuesto, apuntando la información relevante, y lo decimos así porque he tomado conocimiento en algún momento de un análisis que no se acompaña la información relevante, entonces se cae esa operación sospechosa y terminamos diluyendo una operación que podría significar un ingreso mayor y superior a lo que estaría previsto como sujeto obligado cuando comunica la Unidad de Inteligencia Financiera. Asimismo, los sujetos obligados deben atender en el plazo todo requerimiento de información y ampliación que necesita la Unidad de Inteligencia Financiera o otra autoridad competente, siempre partiendo, ¿no?, con el compromiso que se debe de tener en la Ley del Mercado de Valores y otras normas vigentes. En ese sentido, el oficial de cumplimiento que debe trabajar con la Unidad de Inteligencia Financiera, debe de tener presta la respuesta para la comunicación para estas operaciones sospechosas, en caso se pueda presumir que los fondos o bienes utilizados proceden de alguna actividad ilícita o que no tengan ningún fundamento económico legal aparente. Entonces, con todo lo que nosotros vamos desarrollando, y agradecer en verdad que nos den su tiempo para escucharnos en un tema tan importante como es la prevención del lavado de activos en el sistema financiero, en donde debemos de presentar lineamientos y políticas de prevención. Estos lineamientos y políticas de prevención de lavado en las operaciones de intermediación financiera, así como en otras áreas vulnerables de la actividad económica que se han elaborado en atención a los innumerables documentos y recomendaciones internacionales que lo mencioné en el punto 1, ¿no?, que es, en este caso, conocer el cliente. Este lineamiento es básico para los bancos y demás instituciones vulnerables, ¿no?, que deben seleccionar e identificar a sus clientes en base al conocimiento de su moralidad comercial. Asimismo, se debe de conocer el mercado financiero. En este lineamiento, las instituciones del sistema financiero
financieros deben diseñar sus productos y servicios para satisfacer, ¿qué cosa?, las necesidades de los diferentes segmentos del sistema. Esto implica, por supuesto, el conocimiento de los perfiles financieros de sus clientes y de sus transacciones usuales. Es ahí donde no solamente ello va por el conocer el cliente, por el conocer el mercado financiero, sino también por el conocer el personal de la institución. Porque este lineamiento prescribe que las operaciones o que las empresas financieras deben tener pleno conocimiento de su personal gerencial y operativo. Y algo que siempre lo menciono porque resulta importante es la capacitación permanente del personal en temas de medidas contra el lavado de activos. Definitivamente las entidades del sistema financiero tienen que diseñar programas de capacitación permanente para ilustrar a sus personas o a su recurso humano sobre los riesgos de operaciones sospechosas. Además, dentro de este sistema financiero se tienen que registrar todas las transacciones inusuales de los clientes. Y en este registro lo que se busca es tener una recomendación para que las empresas del sistema financiero tengan un control riguroso, ¿no?, en una actividad vigilante en el servicio del cliente, a fin de mantener y preservar la confianza del sistema financiero. Con ello, ¿qué logramos? Vamos a lograr también que se tengan reportes de las transacciones sospechosas de los clientes. Vamos a lograr también el constituir órganos internos de supervisión y control preventivo. ¿Para efectos de qué? De que con esta medida, ¿no?, que va relacionado con temas que sí ahora se mencionan constantemente, con los programas de cumplimiento o compliance, y en uso de esos órganos es justamente el oficial o agente de cumplimiento, ¿no?, programas de cumplimiento, compliance. Entonces, esto también va a permitir crear, entonces, una unidad de inteligencia financiera como medida que va relacionado con el artículo 1.3 del reglamento modelo digital que lo mencioné y que está dirigido a los estados que han implementado o que tienen que implementar una unidad de inteligencia financiera. Además, y para ir terminando, el buscar qué cosa, el promover la autorregulación. Este lineamiento es vital porque nos va a permitir la elaboración de reglamentos internos bajo códigos de ética institucional, manuales de orientación sobre buenas prácticas bancarias, acuerdos interbancarios sobre los programas de prevención de lavado de activos. Entonces, todo este conjunto de lineamientos y políticas de prevención de lavado de activos generan obligaciones de cumplimiento, considero yo, modestamente para este ponente, imperativos para los empleados y todos los funcionarios bancarios en sí, porque justamente todo este recorrido, todo este tránsito para poder identificar a los instrumentos internacionales de la prevención, para poder entender el concepto que tiene el delito de activo, sus etapas y sus fases, sus debilidades del sistema financiero que son aprovechados por las organizaciones criminales, ese rol que tiene que tener el sistema financiero en las operaciones de lavado de activos que van acompañados por la normatividad nacional a efectos de orientar justamente esa prevención en el sistema financiero, que van también acompañados de medidas de prevención para el lavado y, por qué no decirlo, en el título de lo que hemos mencionado, los lineamientos y políticas de prevención del lavado de activos en el sistema financiero. Entonces, todo esto, como empecé diciendo, que data de manera progresiva desde los años 80 en los Estados Unidos, en el Consejo de Europa, que impulsaron todas estas medidas de prevención a nivel normativo internacional, a nivel normativo nacional, y que tenemos que mencionar las deficiencias para efectos de revertirlas y poder buscar en esa armonía de debate un conjunto de disposiciones legales y recomendaciones que van a reforzar el registro y la comunicación de todas aquellas determinadas operaciones sospechosas con dinero en efectivo, dinero metálico, que tenga que afectar al final el crecimiento económico
económico de un país, porque todo esto debilita el crecimiento de un país. Entonces, es ahí el mensaje de la importancia en lo que respecta a nuestra ponencia y participación, y desde ya muy agradecidos que nos hayan escuchado, y quedo presto pues a lo que disponga, en este caso el doctor Cristian Díaz Calderón, en razón a la empresa que representa. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctor. No sé si habrá algún participante que tenga alguna pregunta respecto a la exposición del doctor Valentín Rodolfo Soto Llerena. Bueno, si no lo hay, doctor Valentín Soto, excelente disertación por encargo del Centro de Altos Estudios Jurídicos CEDECAL. Le agradecemos su gentil amabilidad en la exposición correspondiente del día de esta noche. Eternamente agradecido con usted. Y nada, maestro. Buenas noches con todos, muy agradecido. Un fuerte abrazo a la distancia. Gracias. Al público presente se le pide por favor que volvamos.